Vamos a comenzar ahora, voy a levantar un poco el volumen así queda. Vamos a comenzar hoy con el capítulo 11 de Hebreos, un capítulo muy power, si se quiere, pero muchas veces mal interpretado. Ahora, para comenzar el capítulo 11, bueno, por supuesto que a mí me gusta ir un poquito atrás, ¿sí? Vamos a leer el versículo 39 del capítulo 10 para entender por qué el capítulo 11 habla acerca de la fe, porque dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, así es como termina el capítulo 10, un capítulo que justamente los últimos versículos hablan acerca de no perder la confianza, de tener paciencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso la vez anterior? Y entonces comenzamos el capítulo 11 y quienes no han escuchado esto alguna vez que se les haya dicho, ¿no? Es pues la fe, Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo De que lo que no se ve. no se ve. Para poder entender un poco lo que significa este primer versículo, por supuesto que tenemos que leer todos los versículos que siguen. Pero vamos a comenzar entonces hablando acerca de lo que aparece acá. Algunos lo llaman una definición de la fe. Otros lo llaman una descripción de la fe. Es la fe. Llámelo como quiera, descripción, es lo que es. Pero la fe tiene que tener dos características principales. Una tiene que ver con la certeza de lo que se espera. Certeza significa ¿qué? Seguridad. Seguridad. Mm, Es decir, seguridad. No estamos dudar. de aquello que estamos esperando y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? ¿Con qué palabra tiene que ver? ¿Con estar? Ser Convencido. seguro. Convencidos, exactamente. Estamos seguros, Convencido. tenemos una certeza, estamos convencidos de algo que está por venir, de algo que nosotros no vemos. Ahora, este capítulo 11, el capítulo 12 y el capítulo 13 difieren muchísimo de los capítulos anteriores. ¿Por qué? Porque todos los capítulos anteriores hablan acerca del pasado y hablan acerca del presente de los hermanos que estaban en Jerusalén. Pero ahora lo que está haciendo el autor es hablar con ellos acerca de estas palabras de ánimo y estos ejemplos para que ellos entiendan por qué es importante la fe y para qué es importante la fe. Es decir, si yo les pregunto a ustedes por qué la fe es importante o para qué la fe es importante, ¿ustedes qué me dirían? Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, bien. ¿Alguien más? Necesitamos de la fe para poder caminar el camino. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea sobre la fe que quieran decir? Esperanza. La fe es esperanza. La fe es esperanza, bien. Fíjense ustedes algo interesante, que lo que quiere tratar ahora el autor, recuerden que siempre el autor está hablando de un camino mejor, de un sacerdocio mejor, de una salvación mejor, de un reposo mejor, y encontramos en el capítulo 11 que habla acerca de la fe. Es decir, que lo que está diciendo es... Por un lado están los que tienen fe y caminan hacia adelante, y en la otra categoría
están los que no tienen fe y entonces son los que se vuelven atrás. Son los que se vuelven a lo que ocurría anteriormente, los que hacen las cosas como se hacían anteriormente, los que prefieren lo viejo a lo nuevo, aunque lo nuevo sea superador de lo viejo. Ahora, una cosa importante, importantísima, que nosotros tenemos que entender es que la fe es una certeza de aquello que esperamos, de algo que Dios nos dijo y que nosotros sabemos que Dios va a responder, y es la convicción, es decir, yo estoy convencido que aunque no lo veo, ahí está, que es muy diferente a decir que la fe es ciega. La fe no es ciega. La fe cree en el autor de todas las cosas. La fe pone su esperanza en aquel que creó al mundo. La fe pone la esperanza en aquel que bendijo a los antepasados. La fe pone su esperanza y su convicción en aquel que entregó ciertas reglas a seguir que eran la sombra de lo que iba a venir. No es ciega. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué viene? La palabra. Por la palabra y por la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, hay algo importante, ¿no? A tener en cuenta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero yo tengo que tener al lado de esa fe, tengo que tener un conocimiento cabal de las escrituras que me van a ayudar a mí a realmente poder cimentar y fundamentar mi fe en aquello que Dios ha dicho, porque mi fe es en Dios, mi fe es en Jesús. Mi fe es en el Espíritu Santo, en la Trinidad, que, ¿qué es lo que hizo? Todo por mí, todo lo hizo por mí. Entonces, yo ya no me voy a regir por lo que me regía con anterioridad. Yo ya no voy a pensar en los mismos parámetros en los que yo pensaba antes de conocer a Jesús. Yo no voy a seguir los mismos paradigmas que seguía antes de conocer a Jesús, sino que ahora estoy en un camino nuevo, en un camino vivo, en un camino que me enseña cómo vivir cada día de la manera más plena y más posible. Ahora, cuando el autor a los hebreos les habla acerca de la fe y les habla acerca de las características de la fe, la palabra confianza es una palabra muy importante. Nuestra fe no es crédula, no es insensata, no está basada en cualquier cosa, sino como les dije recién, está basada en lo que nosotros ya conocemos de las escrituras y que por lo tanto nosotros conocemos al Dios en quien creemos. ¿Mm? Ahora, cuando nosotros vemos a los ejemplos que menciona Hebreos, eh, nosotros tenemos que entender algunas cosas muy importantes que tienen que ver con esto y que nos posicionan a nosotros en un lugar de privilegio. Fíjense lo que dice el versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, hubo generaciones anteriores a nosotros que no tuvieron eh, los mismos privilegios que tuvimos nosotros y que tuvieron los cristianos en Jerusalén. Ellos ya conocían a Jesús, sabían que Jesús había muerto por ellos, sabían que Jesús había sido enterrado y al tercer día había resucitado, que anduvo entre sus discípulos y que él prometió que un día volvería a buscar a su iglesia, pero que antes que eso ocurriera, ellos debían permanecer en Jerusalén
hasta recibir poder de lo alto y así ser testigos. Entonces, nosotros vemos que hubo hombres y mujeres en el pasado que alcanzaron buen testimonio, aunque ellos no vieron a ciencia cierta todo el significado de todo lo que Dios tenía por delante. Fíjense ustedes la confianza y la certeza que tenían esos hombres en el pasado, que ellos, aunque no vieron nada, creyeron en aquel que les dio a ellos las promesas. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa palabra constituido viene del griego y significa arreglar, poner en orden, completar lo que falta, reparar, preparar, ajustar también. Y fíjense ustedes que este versículo 3 habla acerca de Génesis capítulo 1. ¿Y qué es lo que dice? Que nosotros por la fe entendemos, creemos y sabemos que Dios dio la palabra y el universo fue hecho, que Dios dijo lo que dijo y todo vino a tener un orden. Juan capítulo 1 también habla acerca de esto, ¿sí? Cuando habla acerca del verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo también era Dios y Jesús estaba ahí presente también. Entonces, les dice que por esa palabra de Dios fue creado todo el universo, de modo que fue hecho de lo que no se veía. ¿Recuerdan ustedes? Quizás lo vieron en Panorama. ¿Se acuerdan de la palabra vara en hebreo, que significa crear de lo no existente? ¿Recuerdan esa palabra? Bueno, de esto está hablando. Es decir, nosotros empezamos fundamentando nuestra fe creyendo que lo que existe fue creado de lo que no existe, por la palabra de Dios, por la palabra que fue dicha por el Señor en el principio. ¿M? Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque si nosotros empezamos por ahí, entonces podemos entender que toda la palabra de Dios está en las Escrituras para cumplirse. Amén. Claro que está para cumplirse. Ahora, ¿sabemos nosotros cómo se va a cumplir la palabra? Bueno, lo que vamos a leer a continuación, justamente lo que hace es tratar de explicar distintos ejemplos de hombres y de mujeres que tuvieron fe y que esa fe estuvo acompañada de una característica fundamental. ¿Saben cuál es? ¿No? Ah, se las digo yo. La La obediencia. Ahí obediencia. está, muy bien, muy bien. Fe y obediencia van juntas. ¿Por qué? Porque yo creo en lo que Dios dice y yo me comprometo a cumplir con todo lo que Dios dice en las Escrituras, porque en algún momento yo veré la respuesta a lo que el Señor quiere para con mi vida. ¿Mm? Entonces, los primeros ejemplos que nosotros tenemos están a partir del versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Este evento, este triste incidente de la preferencia de una ofrenda por sobre la otra. Ahora, Abel
creyó y tuvo fe que esa ofrenda que le estaba dando, lo mejor que tenía, era lo mejor que le podía ofrecer a Dios. Y por supuesto, eso lo metió en problemas con su hermano. Después, segundo ejemplo, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, acá hay dos ejemplos contrapuestos. Uno, un ejemplo que termina en la muerte, ¿sí? El ejemplo de Abel, que en realidad es muerto, es asesinado. Y después, el otro ejemplo, el ejemplo de Enoc, que no murió, sino que fue llevado inmediatamente a la misma presencia de Dios. ¿Qué es lo que el autor quiere decirnos con esto? Y esta es una verdad, hermanos, que se la tienen que grabar en el corazón. No importa cuál sea el resultado, no importa cuál sea, cómo sea que terminen las cosas, mi fe en Dios debe mantenerse intacta. No hay nada a mí que me aparte de la verdad de Dios y que mi vida acá en la tierra no es el final. Hay muchos, hay muchos que piensan que uno tiene que tener fe o tiene que hacer mucha fuerza para que Dios les dé algo y que ese algo le va a ser otorgado en la tierra. Muchísimos casos hemos conocido, seguramente todos nosotros, de hombres y mujeres que tuvieron fe que Dios iba a hacer obras maravillosas con ellos y nada ocurrió que nosotros viéramos. Pero la fe es más que eso. La fe es la convicción de algo que vemos o que no vemos. De algo que no vemos. Que no vemos. Que no vemos. Y entonces sí, aunque no lo veamos, eso no nos va a apartar a nosotros de lo que Dios dice en su palabra. Miren, un ejemplo que a mí me ha impactado siempre, y justamente estuvo en mi lectura, creo que fue ayer a la mañana, fue la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ellos, por no cumplir con lo que el rey les decía, fueron enviados, dice que los ataron de manos y que los metieron en un foso que fue calentado 7 veces más, 7 veces más. No solamente eso, sino que las escrituras nos cuentan que las personas que fueron, que los llevaron a este lugar muy caliente, se murieron por lo fuerte y por lo impactante que era la ola de calor. Ahora, lo que a mí más me impacta, por supuesto, fue un milagro, Dios lo sacó, fue maravilloso porque eso llevó también a la convicción de muchos acerca del poder de Dios. Pero lo que dijeron estos jóvenes para mí es fundamental. ¿Y qué dijeron? Nosotros sabemos que Dios nos puede sacar del horno de fuego. Dije foso, era horno. Dios nos puede sacar del horno de fuego. Pero si Dios no nos saca del horno de fuego, eso no va a cambiar nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Aleluya. Porque eso es fe, es la convicción de lo que no se ve y aunque no se vea, yo creo en el Dios en el cual yo he puesto mi confianza y Él sabe lo que es mejor para mí. Y a veces poner la fe cuesta, duele, nos entristece. Pero es que la fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción, la fe es una convicción. Yo lo creo, lo afirmo, lo digo y nada me va a apartar del Dios Todopoderoso. Nada de lo que ocurra a mi alrededor me va a quitar a mí la bendición de saber que hay algo mejor y que Dios tiene algo mejor para mí en esta tierra
O quizás no en esta tierra, sino en la tierra venidera. Allá cuando estemos en el cielo, en la vida venidera. Pero esa convicción a mí no me tiene que mover de aquello en lo cual yo he creído. ¿Mm? Por eso, cuando vienen las pruebas, los momentos difíciles, las luchas, como dicen algunos, lo que ocurre ahí es que Dios está probando cuánto nosotros vamos a esperar y a estar seguros que Dios va a responder, y de cuántos estamos convencidos que Dios está con nosotros a pesar que las circunstancias parezcan negativas. Cuando yo me desanimo, cuando yo pierdo el rumbo en medio de una situación complicada, en realidad estoy perdiendo el foco, porque mi foco siempre tiene que estar en Jesús. Mi fe siempre tiene que estar en Jesús. Así como Abel estuvo convencido que lo que había hecho era correcto. Y miren, yo les voy a decir algo, no está escrito en la Biblia, pero simplemente es una suposición que yo hago. ¿Ustedes creen que Abel no sabía cómo era su hermano Caín? Obvio, obvio que sabía cómo era Caín. Obvio que sabía que la diferencia entre una ofrenda y otra le iba a traer problemas, pero él hizo lo que él estaba convencido que él tenía que hacer, honrar al Señor con lo mejor que él tenía. ¿Mm? ¿Sí? Seguimos entonces. Versículo 6. ¿Por qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos habremos leído o sabemos este texto de memoria? ¿Mm? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador que le buscan. Es decir, yo tengo que ser una persona que creo que Dios existe, como decía el versículo 3, que creo que Dios constituyó todas las cosas en el principio y que yo estoy viviendo ahora este momento porque yo quiero acercarme a Dios y sé que la manera de acercarme a Dios es con fe. ¿Mm? Eh, y creer también que Dios va a premiar nuestra fe, que Él es un galardonador de aquellos que le buscan y que creen en Dios con todo su corazón. Es decir, tener fe no es hacer fuerza para lo que yo quiero salga, sino tener fe es tener certeza en las promesas de las Escrituras, certeza en la voluntad de Dios para mi vida. Convicción que lo que no veo va a venir porque Dios está en el control de las cosas y que Él se va a encargar de hacerlo en el momento que Él quiera y como Él quiera. Si nosotros tenemos fe y esperamos, vamos a ver la mano de Dios actuando en cada una de nuestras vidas. Por la fe, dice el versículo 7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué no se veía? El diluvio. Nunca había sabido. La lluvia, La lluvia antes que el El diluvio. diluvio. ¿Por qué? Nunca, porque Moisés, porque Noé les habló acerca del diluvio, pero ellos ni siquiera habían visto llover. Porque nos dice Claro. las escrituras que en el principio Sí. era como esa, ¿vieron esa humedad y el rocío que caía? No existía la lluvia como tal. Entonces, dice que Noé tuvo fe porque Dios le advirtió acerca de cosas que no se veían, acerca de que iba a llover, que iba a haber un diluvio, que solo unos pocos iban a entrar en el arca, que Dios iba a guardar a los animales, que todo el resto iba a ser destruido porque Dios se había cansado de esa generación. Y dice que Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia
que viene por la fe. Uy, ¿qué quiere decir esto? Algo muy sencillo. Noé tuvo fe, el mundo no. Entonces, comparando lo que Noé creyó que venía de parte de Dios en comparación con el resto del mundo, que no creyó que iba a venir un diluvio, que no creyó en la posibilidad de ser salvados del diluvio, bueno, estableció una diferencia muy grande. ¿M? Como decíamos recién, Abel y Enoc, el que murió y el que no experimentó la muerte. Y ahora tenemos a Noé y al resto de la humanidad que no creyó lo que Noé habló durante tantísimos años. ¿M? Y dice que él preparó con temor el arca para que su casa se salvase y para que también fuese hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, Noé tuvo fe en lo que Dios dijo y por esa fe que él tuvo, él fue justificado, fue hallado agradable delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. ¿Se acuerdan que hace un minuto hablamos de fe y de obediencia? Si yo tengo fe, tengo obediencia. Si yo creo en las promesas del Señor, yo entiendo que las Escrituras no solamente hablan de creer ciegamente en esas promesas, sino de también creer. Y les digo una cosa, y esto no está en las Escrituras, es un paréntesis mío, pero para hacernos pensar. ¿Por cuántas cosas debe haber pasado Noé? ¿Por cuántas circunstancias debe haber pasado Noé que se le hicieron muy complicados en el momento de la construcción del arca? Porque bueno, uno siempre habla del arca, que los animales, que uno los ve ahí tan lindos y uno dice, hombre muy famoso de la historia fue Noé y canta canciones de Noé y demás. Pero hay que vivir el día a día, ir construyendo, ir... ¿se habrá equivocado Noé alguna vez? ¿Se habrá martillado el dedo? ¿Habrá tenido alguna medición errónea o habrá mirado mal alguna cosa que hizo que él no pudiese construir el arca y tuviese que hacer alguna cosa otra vez? No tengo ni idea, pero a la luz de lo que nos pasa a nosotros a diario, no es que la fe estamos pum para arriba, pum para arriba, pum para arriba, o soy yo solamente, sino que la fe está hecha de muchos altibajos y hay momentos en que uno siente más paz y convicción y uno se siente que se lleva el mundo por delante y hay otras veces que uno se siente una hormiguita roja, bien chiquitita, donde uno dice, bueno, Señor, confío, pero la verdad que yo estoy para atrás en muchas cosas, ¿no? Entonces, estos tres primeros ejemplos lo que nos hacen pensar es acerca de personas que se mantuvieron fieles a lo largo de toda su existencia, ¿sí? Abel, Enoc, Noé, y fíjense ustedes el versículo 8, Abraham. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si volvemos a la definición de fe, es la convicción de lo que no se ve. Él no sabía dónde iba, pero sabía que Dios lo iba a guiar a esa tierra prometida. Ahora, no es que fue a tontas y a locas. Él era un hombre instruido. Ur de los Caldeos era una ciudad que conocía mucho acerca de las estrellas y acerca de la dirección, porque Ur era una ciudad a donde llegaban muchos comerciantes y desde Ur iban hacia el Mediterráneo e iban por rutas terrestres. Entonces, Abraham tenía conocimiento de rutas terrestres. Ahora, no sabía cuál era su destino. No lo sabía, pero creía y estaba convencido eh, que iba a llegar al lugar a donde tenía que llegar. Dice el versículo 9, acá nos recuerda un poco
la historia de Abraham, dice, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, ellos estaban equiparados en que iban a recibir esa misma promesa que había sido Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, ¿por qué Abraham vivió toda su vida en una tienda? Porque era un símbolo de lo que iba a venir después. ¿Quién iba a ser o a dónde iba a estar la morada de Dios? En cada uno de nuestros corazones. Y él creyó eso. ¿M? Y entonces lo que él dijo es que él obedeció y vivió como vivió, porque él entendió que Dios tenía una promesa, que era para él y para sus descendientes, y que él iba a tener muchos descendientes. Y la realidad es que Abraham no los vio. Murió en fe, murió creyendo, pero Abraham no vio a multitud de descendientes. Nosotros hoy en día vemos a la multitud de los descendientes de Abraham. Bien, versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a orilla del mar. Ustedes recuerdan que la promesa de Dios justamente decía eso, que él iba a tener tantos descendientes como granos de arena en el mar o como estrellas en el cielo, que son incontables. Ahora, ¿por qué era que les repetía esto a los hebreos? Porque por supuesto que lo sabían de memoria. Ellos por supuesto que conocían bien la historia de Abraham. Ahora, él estuvo en esa habitación en la tierra prometida como si fuera un poco sí, un poco no, viviendo en esas carpas. ¿Por qué? Porque justamente dice que él creyó que era fiel el que había prometido. Sara también creyó que Dios sería fiel y que le otorgaría a ella la posibilidad de tener un hijo. Está bien, en el medio cometió algunos errores. Pero fíjense ustedes que esos errores no son tenidos en cuenta, sino que en este capítulo y en este lugar se habla de la fe en Sara, creyendo cuando la visitan esos tres visitantes, o bueno, esos tres ángeles, o Jesús y dos ángeles, que esa promesa se iba a cumplir. Y por supuesto que un año después ella tenía a su bebé en brazos. Entonces, estos primeros ejemplos de fe tienen que ver con ejemplos de hombres y de mujeres que tuvieron fe toda su existencia. ¿M? Y que por tener esa fe, dice que que Noé fue heredero de la justicia que viene por la fe, dice que él fue, que Enoc fue traspuesto y tuvo un testimonio de haber agradado a Dios, y que el sacrificio de Abel fue tanto más grande que todavía se habla acerca de este sacrificio. Y por supuesto, la fe de Abraham y la fe de Sara. Y fíjense ustedes Pastora, sí, perdón que interrumpa. En el versículo 12, cuando dice, y ese ya casi muerto, ¿es por la vejez de Abraham? claro. Recuerden ustedes Ah, que tenía 99 años. Y ya en esa época, digamos, ay, ¿cómo se dice esto? La expectativa de vida ya no eran los 190, 200 o Matusalén que llegó a 900 y pico.
la expectativa de vida comenzó a bajar teniendo en cuenta, bueno, las características del hombre, el pecado también, y bueno, parte de la ley natural de un hombre que había caído delante de la presencia de Dios. Y claro, los dos, fíjense ustedes, Sara ya no tenía menstruación. Abraham era un hombre viejo, ya. Entonces, por eso es que Sara se ríe cuando le anuncian el nacimiento del bebé, de Isaac, porque ella ya sabía que humanamente, físicamente, era imposible. Sin embargo, ocurrió. Y esa fue, digamos, una gran recompensa para ambos. Ahora, dice el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Se dan cuenta que el caso por ejemplo, de Abraham y de Sara, tiene que ver con una fe que no vio la culminación del hecho en sí mismo? Los otros ejemplos, sí, porque en los otros ejemplos Enoc fue llevado al cielo, eh, el sacrificio de Abel fue tenido en cuenta más que el sacrificio de Caín. Pero, sin embargo, hay otros como Abraham y como Sara que no vieron la respuesta de la promesa de Dios. Y sin embargo dice que ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Pero ¿qué hicieron? Dice, lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron, creyeron que eso en algún momento iba a ocurrir y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Es decir, en esa época ellos eran extranjeros y peregrinos porque Dios todavía tenía que terminar de darles la tierra prometida, cosa que nunca ocurrió y por eso hoy en día hay tantos conflictos. Nosotros, por ejemplo, hoy en día también en muchas cosas somos como extranjeros y peregrinos, porque no es nuestra localidad final. Nuestra localidad final es estar en la misma presencia del Señor, por siempre y para siempre. No sé, ¿se les corta a todos o solamente a... ¿Alguien más se le cortó? Sí, sí. Sí, 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 se se corta, corta, se sí, corta. se corta, se corta. Fea. Yo Bueno, pensé que era yo. Sí, se corta. Sí, se bien, corta. bien. Sí, a mí Eh, también, se corta, se corta. bueno, entonces soy yo, no son Espera ustedes. un poco. Soy yo. Es Lo ella. que no sé es si después en la grabación yo sigo hablando o si se corta. A mí me parece que como lo está grabando en la compu, es posible que no se corte. Esperemos. Igual lo repito. La compu En se la escucha bien en grabación no se corta. Ah, bueno, bueno. Mejor la- así entonces. No se corta, no Bien, bien. se corta la Entonces, grabación. Sale todo claro. gracias. Eso está bueno, ¿no? Entonces dice, Posible, pues sí. si hubiesen estado pensando el 15 en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Es decir, si Abraham hubiera pensado en Ur de los Caldeos, ¿qué hubiera ocurrido? Y él hubiera tenido tiempo de volver a Ur de los Caldeos, de quedarse ahí, de pasarla muy bien, de vivir una vida muy tranquila, pero sin embargo él se quedó en el lugar a donde Dios lo puso, porque él entendía que estando en ese lugar había un propósito. Y cuando nosotros sabemos que estamos en la voluntad de Dios, que estamos en un lugar específico y estamos en el propósito de Dios, nada ni nadie nos va a mover de ahí. Hasta que Dios lo diga, hasta que Dios conteste y hasta que su verdad sea revelada a cada uno de nosotros.
Versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Es decir, estas personas que tuvieron fe y que no vieron la plenitud de la respuesta de Dios, son hombres y mujeres que también van a ser premiados en el momento en que Jesús venga a buscar a su iglesia, porque ellos tuvieron una fe que nunca cambió, que siempre estuvo puesta en Dios y por la cual ellos siempre esperaron que Dios iba a dar la respuesta, porque Dios no es hombre para que mienta. Entonces, sumamente importante que sus antepasados también iban a ser incluidos en esta fe celestial, en esta esperanza celestial, en lo que estaba por venir. Dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Es decir, Abraham por la fe estaba dispuesto a entregar a su hijo Isaac, porque la Biblia nos dice que él estuvo a punto de matar a su hijo Isaac y fue un ángel que lo detuvo. Ahora, ¿por qué es que Abraham lo hizo? Porque Abraham estaba convencido del Dios en quien creía y que Dios iba a hacer la obra completa en su hijo y que si Abraham lo mataba, que Dios lo iba a resucitar porque era el único hijo que tenía, era el hijo de la promesa que iba a haber millares y millares y millares de descendientes y que si simplemente moría, esa promesa que Dios había hecho no se iba a cumplir. Entonces, fíjense ustedes la lógica del autor a los Hebreos y cómo tiene que impregnar nuestra vida diaria. La lógica es, yo tengo fe en Dios que Dios lo va a hacer, no necesariamente en mi tiempo, no necesariamente de la manera en que yo me lo imagino, pero Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Y yo espero y confío y estoy plenamente seguro que Dios lo va a hacer así. Amén. Eso es fe. Eso es realmente creer en un Dios todopoderoso. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, acá nosotros estamos viendo ejemplos de personas que no vieron cumplidos en plenitud todo lo que Dios les había prometido, pero ellos estaban dispuestos a enfrentar esos desafíos con la plena convicción que Dios estaba con ellos. Entonces, acá tenemos estos ejemplos de hombres y mujeres que recibieron desafíos. Vas a ser mamá a los 90 y pico, vas a ser papá a los 90 y pico, vas a ser el papá de una gran generación. Tenés que matar a tu hijo. Aunque yo te dije que vas a ser un papá de una gran generación, tenés que matar a tu hijo. Isaac bendiciendo a sus hijos, Jacob bendiciendo a sus hijos, José bendiciendo a las futuras generaciones. Y vez tras vez tras vez encontramos a estos hombres que no veían nada, pero conocían al Dios en quien creían. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por la fe de Moisés? Contexto, No, contexto. de ¿Por la fe sus de quién? padres, Exactamente, de sus padres. exactamente. Por la fe de sus padres, ¿qué hicieron con Moisés? Lo salvaron.
no lo iban a dejar que fuera muerto por los soldados egipcios. Entonces dice, fue escondido por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿no? Y esto un poco nos conecta con el capítulo 12 de Hebreos que vamos a ver en un ratito. Fíjense ustedes que cuando habla de la fe de Moisés, el autor habla acerca de esos hitos en la vida de Moisés que trajeron transformaciones. Sí, Moisés se equivocó, sí, Moisés pecó, sí, Moisés hizo cosas que no debía, pero hubo cosas que fueron tan relevantes que fueron dignas de mencionar en este libro. Y dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, me encanta esto, me encanta, se sostuvo como viendo al invisible. Siempre tengo eso en cuenta, porque aún en mi propia vida, lo que nos sostiene es nuestra fe en lo que Dios dijo y nuestra fe como si nosotros estuviésemos viendo a Dios mismo hablándonos y sosteniéndonos en medio de las dificultades y en medio de los momentos más complicados. ¿Mm? Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Había que tener mucha fe, para poner los pies en el agua y esperar que las aguas se abrieran. Mucha fe. Bien, y después tenemos a un tercer grupo de personas, algunos identificados y otros no, que la pasaron muy mal, muy pero muy mal. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por supuesto que fue por la fe. ¿Quién le creía al principio a Josué que por caminar una vez por día durante 6 días y después caminar 7 veces, eso iba a lograr que se cayeran los muros de Jericó? Y sin embargo, Josué tuvo fe en Dios y tuvo la capacidad de transmitir esa fe a las personas que lo obedecieron y que hicieron estas cosas. Por la fe, Rahab la ramera no pereció junto con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Que me gustan mucho estas palabras porque hay muchos que piensan que uno tiene que tener ciertas características y ciertas credenciales para hacer ciertas cosas. Acá se nos dice claramente que Rahab era una prostituta y que Rahab, como recibió a los espías y los protegió de los habitantes de Jericó, dice que ella no pereció con los desobedientes, sino que ella, por otro lado, sobrevivió. Y no solamente sobrevivió, sino que también vivió junto a los que sobrevivieron. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Eh, Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este versículo es sumamente importante para entender el libro de Hebreos. ¿Qué era lo que les estaba diciendo el autor a los hebreos, a estos hebreos? Les estaba diciendo, miren, toda esta gente que yo les podría mencionar y que algunos los menciono porque sé que son importantes para ustedes, pero ustedes saben que hubo muchos otros que pasaron por cosas terribles, jamás recibieron aquello que ellos esperaban que iban a recibir. ¿Por qué? Porque Dios iba a proveer alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados antes que nosotros. ¿Cuál es esa cosa mejor? Jesús. Jesús, Exactamente, Jesús, Jesús el sumo sacerdote, Jesús el mediador, Jesús el mejor. Ese Jesús era el que era mejor y era para que todos estuviésemos en el mismo rango, tanto aquellos que creyeron en el Antiguo Testamento como nosotros que estamos ahora en un nuevo pacto con Jesús, Jesús siendo el mediador de un nuevo pacto y que por lo tanto vamos a ser perfeccionados ambos grupos a la vez cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Ahora, estos hombres de los cuales y mujeres de los cuales hemos hablado, no son como, no tenemos que imaginarlos como personas que, bueno, están esperando solamente el momento en que Jesús se manifieste, sino que ellos fueron experimentadores de lo que significa tener fe en Dios y esperar y creer que Dios iba a hacer la obra completa, con certeza y con convicción. Bien, son 20:56, qué bueno. 20:06. Muy bien, vamos a seguir entonces entendiendo lo que hemos dicho. Y entonces dice, por tanto, es decir, hasta ahora, en el capítulo 11, él habló acerca de los héroes de la fe del pasado. Y entonces en el capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Quiénes son los testigos? Los anteriores. Todos los anteriores que vimos en el capítulo 11. Exactamente, y aún quizás los que se mencionaron anteriormente. Es decir, nosotros tenemos para poder comprender lo que nosotros estamos pasando, testigos que ya pasaron lo mismo o peor que nosotros. A algunos les fue mejor y a otros no les fue tan bien. Pero hay testigos eh, alrededor nuestro y entonces, teniendo en cuenta esas enseñanzas, teniendo en cuenta lo que se dice, ¿qué es lo que nos dice? Despojémonos, soltemos todo peso, todo pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, fíjense ustedes que dice, despojémonos de todo el peso. No dice el peso del pecado, ¿eh? ¿Se dieron cuenta? Se dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Hay cosas que nos pesan que no son pecado. Nos pesa el trabajo, nos pesa el cansancio, nos pesa tener que corregir, nos pesa tener que lavar, planchar. Esas cosas que
que nos pesan, que nos agobian, que nos quitan fuerzas, que nos quitan momentos preciosos, eso es una cosa. Y también el pecado. Es decir, de todas aquellas cosas que tienen que ver con lo humano, pero también con lo espiritual, ¿no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cuando nosotros vamos corriendo una carrera, yo no sé si algún profesor de educación física alguna vez les enseñó que lo peor que uno puede hacer cuando uno está corriendo una carrera es darse vuelta para mirar a dónde está el contrincante, sino que en realidad uno tiene que esforzarse por correr hacia adelante y olvidarse de todos los que están atrás, ¿no? Entonces, por eso el autor a los hebreos les dice, corran con paciencia la carrera que tienen por delante, un poco esta alegoría acerca de corriendo una carrera que tenía que ver con los Juegos Olímpicos, con cosas que ellos manejaban, pero les dice, ¿a dónde tienen que poner los ojos ustedes? Bueno, un corredor la pondría en la meta, ¿no? En el lugar a donde tiene que pasar para que le marquen el tiempo y digan, usted rompió la barrera de los 10 segundos. Pero para nosotros el correr la carrera significa tener nuestra mirada en la mirada del Señor, puestos los ojos en Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Porque Jesús es el autor y el que hizo que nuestra fe fuese, eh, fuese la correcta, fuese que todo aquello que en lo que nosotros creímos, eso es Jesús. Ahí es donde tenemos que poner la mirada. Es decir, así como los antiguos pusieron la mirada en lo que habría de venir, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Y después explica por lo que pasó Jesús. Porque ¿qué es lo que dice? Por el gozo puesto delante de él, por el gozo futuro, ¿sí? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, a Jesús no le importó el ser humillado porque él sabía que se iba a sentar a la diestra de Dios, iba a ser el consumador de la fe y el autor de la fe. Es decir, la razón por la cual los hombres y mujeres en el pasado y en el presente tenemos fe es porque todos estamos mirando al mismo lugar. Unos estaban mirando al Mesías, nosotros estamos mirando a Jesús. ¿Mm? Eh, mm, Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, ¿quién es el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo? ¿De quién está hablando? Es de Jesús. Claro, claro, está Jesús. hablando de Jesús. Jesús sufrió todo sin, en realidad, no tenía ninguna necesidad de sufrirlo, y eso fue una gran contradicción en él mismo. Eh, y cuando nosotros pensamos en eso, entonces eso va a hacer que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, cuando nosotros no vemos la respuesta a alguna de nuestras oraciones, la respuesta o no de las oraciones no es lo que nos sostiene, sino que lo que nos sostiene es los ojos puestos en Jesús, aquel que es el autor de la fe y el consumador de la fe. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación como
hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bueno, si el autor a los Hebreos hubiera vivido en este tiempo, se hubiera encontrado con unos cuantos padres que no corrigen a sus hijos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿por qué está diciendo esto el autor? Porque el autor a los Hebreos les dice, miren, Dios al que ama lo corrige, lo disciplina. No hay nada de malo con la disciplina. El problema con la disciplina es cuán dura, cuán fuerte es, eh, el impacto que tiene en la otra persona, donde ese impacto sea negativo. Dice, porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos ya han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, que si Dios no nos disciplinara, nosotros no seríamos hijos de Dios, seríamos hijos de cualquier otro, pero somos hijos de Dios, ya no somos más bastardos, tenemos una ciudadanía y como tal vamos a ser disciplinados por nuestro Padre Celestial. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Me gusta mucho unas palabras que siempre dice Rubén, y es que escuela para padres no hay. Uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y comete errores y da marcha para atrás y después sigue adelante. Quizás a veces se arrepiente y pide perdón por algunas cosas que haya hecho. Entonces, el autor acá nos dice que así como los padres se equivocan y quizás su disciplina no es la mejor y que nos disciplinaron por poco tiempo, ¿cómo no nos vamos a dejar disciplinar por el Señor que nos va a hacer partícipes de su santidad, de su misma esencia, de quién es Él? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, no, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, que si nosotros experimentamos la disciplina del Señor, va a dar fruto y un fruto que va a ser positivo para nuestras vidas. Un fruto que va a ser un fruto de justicia. ¿Pero para quiénes? Solamente para aquellos que han ejercitado la disciplina del Señor. Entonces, esa disciplina nos hace bien. No nos gusta, y es así, pero nos hace bien. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, les está hablando ahora a un grupo de cristianos que estaban desanimados. ¿Y qué les dice? Levanten las manos caídas, esas rodillas paralizadas, caminen por los caminos derechos
del Señor. Y después les da algunos consejos. Seguir la paz, seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de 3 tipos de santidades la vez pasada? ¿Cuáles eran? Una era la posicional, progresiva y final. Bien. Muy bien. La posicional, ¿se acuerdan? Es aquella que cuando pasamos de muerte a vida, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Después está la santidad progresiva, que es la santidad sobre la cual está hablando acá, esa santidad sobre la cual uno va trabajando todos los días de su vida y nunca termina, ¿sí? Y la final, cuando estamos en la presencia de Dios. Entonces, paz, santidad, que no haya raíces de amargura, porque la amargura tiene una característica muy importante. Tiñe a aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Mm? Y la amargura siempre tiene que ver con algún asunto no resuelto, algo que no dejamos en las manos del Señor, algo que no nos gustó por alguna razón. Hay muchas razones por las cuales uno puede tener amargura en su corazón. Pero un cristiano no debería tener amargura, sino que un cristiano verdaderamente debería dar gracias a Dios cada día que tiene por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en cada uno de nosotros. ¿M? Entonces, para no contaminar a otros, que no haya ni fornicarios o profanos como Esaú. Acá la palabra fornicario está usado más que nada en un sentido figurado, que él entregó su primogenitura por un plato de comida. ¿M? Es decir, entregó lo más preciado que él tenía, que era el ser primogénito, por un plato de comida porque tenía hambre. Para esto tienen que entender ustedes que en estas comunidades antiguas, el ser primogénito te daba muchos derechos, muchísimos derechos, tanto económicos como sociales, como familiares. Heredabas la mayor cantidad de tierra, tenías el mejor lugar, eras considerado el mejor de la familia. Y sin embargo, Esaú entregó esa primogenitura por un plato de comida. Entonces, para él en ese momento fue más importante una cosa que otra y nunca más pudo volver atrás. En ese caso, nunca más. ¿Mm? Versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, en la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todo, a todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces, ¿qué es lo que les dice a estos hebreos? No piensen en ese monte antiguo donde estuvo Moisés, donde trajo los 10 mandamientos, las leyes, donde estar en la presencia de Dios era algo que espantaba, sino que ustedes pueden estar del otro lado, del lado de la ciudad del Dios vivo, de la Jerusalén celestial, es decir, de lo que está de venir, en la compañía de muchos ángeles, en la congregación de aquellos que están junto con Dios, el juez justo, y junto a aquel que fue el mediador de un mejor pacto que el pacto del cual había hablado Moisés. ¿Mm? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Es decir,
tengan cuidado, están escuchando la voz de Dios, obedezcan la voz de Dios, porque si a veces no nos libramos de aquellos que nos amonestan o que nos eh, hacen advertencias en la tierra, peor va a ser en el cielo. ¿Mm? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, las que eran sombra de la realidad, lo antiguo de lo nuevo. ¿Mm? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible que no se mueve, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Mm? Es decir, acá lo que está hablando, que nuestro Dios es fuego consumidor, no hay que sacarlo del contexto, sino entender todo lo que el autor de los Hebreos ha dicho acerca de cómo debería ser la vida del cristiano para que justamente no sea consumido por el fuego de Dios, pero no pensarlo en términos de desobedezco a Dios por cualquier cosa y Dios es fuego consumidor, te va a matar, te va a destruir porque has salido de la gracia de Dios. No, muy lejos de eso. Bien, y llegamos a capítulo 13, estamos llegando ya al final, ¿sí? Eh, y en este capítulo 13 lo que encontramos son algunas cuestiones prácticas, ¿sí? Porque hasta el capítulo 11, parte del 12, tenemos una mirada muy cristianamente filosófica de cómo tenía que ser su vida y cómo Jesús era superior a todo lo que ellos habían conocido anteriormente. Y acá algunas instrucciones prácticas, ¿sí? Que permanezca el amor fraternal. ¿Saben que amor fraternal es Filadelfia como el queso? Pero mejor. Aunque el queso Filadelfia es bueno, un queso crema muy rico, ¿no? Habla del amor entre hermanos, del afecto fraternal. ¿M? Es decir, ese amor fraternal o Filadelfia lo que representa es ese amor genuino que debería y debe y existe entre los hermanos en Cristo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Empatía, ¿no? Esto de tener empatía con los otros. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, nosotros no. ¿M? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Mm? Ayudador tiene que ver con alguien que viene a nuestro encuentro cuando nosotros le gritamos pidiéndole ayuda, ¿no? Y nosotros sabemos que esto es así. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El lema de la Iglesia Cuadrangular alrededor del mundo, creyendo que Jesús nunca ha cambiado ni cambiará. Amén. No os dejéis llevar de Amén. doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Mm? Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo,
porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Gólgota estaba fuera de Jerusalén. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes que acá volvemos un poquitito para atrás y dice que, bueno, no hay que dejarse llevar por cualquier doctrina, entendiendo que así como en el Antiguo Testamento los animales que eran ofrecidos o cuya sangre se rociaba eran quemados fuera del campamento, lo mismo pasó con Jesús. Él tuvo que padecer fuera de la puerta. Salgamos pues a él, dice, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Tampoco hay que sacar esto de contexto, ¿sí? Es un hermoso versículo, pero tenemos que entender qué es lo que está diciendo. Es decir, acá lo que está diciendo es que ya no son necesarios los sacrificios de animales. Ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es alabar y glorificar al Señor, dándole gracias por lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué es esa alabanza? Los labios que confiesan su nombre, que confiesan lo que Él hizo, que confiesan que Él es Dios y que Él es real, ¿no? Y fíjense ustedes que cuando habla de un sacrificio de alabanza. El sacrificio tenía que ver con la muerte del animal, ¿no? El animal era sacrificado para poder ofrecer la sangre. De la misma manera, en cada uno de nosotros hay cosas que tenemos que sacrificar. El orgullo, la vanagloria, y tantas otras cosas que hay en nosotros, para que lo único que salga de nuestros labios sea la alabanza a Dios y el reconocimiento de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, ¿sí? Y de hacer el bien y de la ayuda, dice el versículo 16, la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Mm? Obedezcan a sus pastores. A veces uno no entiende por qué los pastores hacen determinadas cosas. Aprendan a obedecer a sus pastores, a escucharlos atentamente, a escuchar sus razonamientos. Por algo son sus pastores. ¿Mm? Y por algo los aconsejan siempre en el camino del bien. Orad por nosotros, dicen, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ah, yo quiero que oren así por mí también. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Este versículo 19 es otro de esos versículos clave para los pro Pablo, que este es el autor, ¿no? Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos y a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, zun, 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 otra de esas alarmas, ¿no? Con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bien, quiero solamente, hablando de esta exhortación final, dice, y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas,
os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria. Esa es mi oración para ustedes hoy. Esta bendición del libro de los Hebreos, que realmente cada vez más cada uno de ustedes sea apto y que reciban de parte del Señor todo aquello que el Señor tiene para ustedes. Mucho más podríamos decir, mucho más. Pero esto va a quedar para el futuro, para ustedes, para que ustedes indaguen, estudien, para que cuando tengan que preparar una predicación y tengan que hablar de aquellos que piensan en los caminos antiguos, bueno, que busquen en el libro de los Hebreos. Que cuando tengan que comparar libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, sepan que Hebreos y el Pentateuco están así. Y para su deleite personal. Bien, Dios les bendiga. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes, pero nos falta algo. ¿Qué les parece que nos falta? Examen. Y La sí, evaluación final. nos falta un examen final que va a ser de todo. ¿Mm? Va a ser más largo, ¿oh? Así que prepárense, va a ser más largo y va a ser sobre todo Hebreos. ¿Mm? Acuérdense, eh, miren, cuando, porque algunos de sus directores se están como preocupando y viendo las notas y demás. Fíjense ustedes que cuando nosotros les pedimos que hagan los distintos parciales, lo que les estamos pidiendo es que pongan en orden ciertas cosas. ¿Por qué? Porque después nosotros tenemos que cotejar todas las notas. Si usted pone, a ver, un nombre que no esté acá, ay, no sé qué nombre es, Rigoberta López, pero en otro examen pone López Rigoberta, cuando los ponemos en orden, en uno nos queda la L y en otros nos queda la R. Entonces, a veces lo que nos pasa es que nos faltan notas y no porque la nota no esté, sino porque usted escribió su nombre de otra manera. ¿Sí? Cuando les pedimos el nombre de la iglesia, también es para después poder desglosarlo rápidamente y darle a cada director solamente las notas que le corresponden, cosa que no pudimos hacer. Así que les pido por favor, sigan las instrucciones del, del Google Form para que de esa manera ustedes puedan ustedes y nosotros podamos terminar rápidamente con todo esto. Listo.